Bien, alumnos, esta es la clase de repaso de prácticas profesionalizantes. Antes de ver esta clase, les recomiendo que vean el video de repaso que habíamos colgado la vez pasada para que puedan ir concatenando un poco los temas, ¿sí? Quiero recordarles que esta clase de repaso contiene específicamente los puntos más sobresalientes de la materia y los puntos que vamos a tener en cuenta en el parcial, ¿sí? El parcial, como ya habíamos hablado en la clase anterior del Zoom, va a ser multiple choice y va a contener estos textos específicamente, ¿sí? Vamos a comenzar entonces con el texto de Curas de Mauro y Resniski que ustedes tienen colgado en la materia, el cual es un texto antiguo, casi un texto fundamental, pero contiene algunas apreciaciones fundamentales que vale la pena tener en cuenta en la materia, ¿sí? Una de ellas nos habla del rol. Ustedes van a ver que difiere, o mejor dicho, no difiere, sino dividen las especificaciones del rol del acompañamiento terapéutico, hace una descripción, hace una historia del rol del acompañamiento terapéutico, cómo fue insertándose el rol del acompañante terapéutico en la práctica cotidiana, a partir de un cambio de la denominación y cuestiones que son fundamentales que puedan saberlo. De esto haga una leída y saque una idea principal del rol, ¿sí? Recuerden que es un múltiple choice, por lo tanto, si ustedes leen, indefectiblemente en la misma pregunta va a estar la respuesta de lo que se quiere llegar a saber a partir de la pregunta. Habla también de función, y acá está bueno esta definición, esta diferenciación que hacen del rol y la función. Recuerden, habla de distintos pasos, de distintas cuestiones que vamos a ver más adelante, ¿sí? Habla del rol, habla de la función, y habla también de la historia del acompañamiento terapéutico. Son como pantallazos generales que vamos viendo a lo largo de la materia, y que creo fundamentales para que ustedes puedan desarrollar la profesión. Saber diferenciar topológicamente el concepto del rol, el concepto de función, qué lugares ocupa en el acompañamiento terapéutico y qué descripciones hace fundamentalmente dentro del concepto del acompañamiento terapéutico estas dos definiciones: rol por un lado y función por el otro, ¿sí? Y después ocupa un espacio breve la historia del acompañamiento terapéutico, que por ahí está bueno que lo sepan, pero ya sabiendo rol y función está bien. Habla del rol entonces. Decíamos que habla de una historia del rol, ¿sí? Esto lo van a poder ver. Y habla de una historia del rol, pero cuando habla de la historia del rol, habla de la historia del acompañamiento terapéutico. O sea, ubican el rol del acompañante terapéutico como concepto de la profesión, ¿sí? Ustedes van a ver que hablan de definiciones, de que cuando comienzan a trabajar con Kalina, estas autoras fueron las primeras que trabajaron con Eduardo Kalina directamente en la conformación del acompañamiento terapéutico. Entonces, ellas hablan de una historia de definiciones, ¿se acuerdan del concepto de medio calificado? Bueno, el concepto de acompañante terapéutico, y a partir de la definición de acompañante terapéutico, ellas establecen e identifican un concepto de rol. Es fundamental esto, que ustedes puedan saberlo, porque puede ser una de las preguntas basales del parcial. Habla de un trabajo, y esto más que nada es aclaratorio, no tiene que ver con contenido, sino aclaratorio. Ustedes van a ver que dice que el rol del acompañante terapéutico es un trabajo específicamente asistencial. Es necesario que sepamos, que podamos identificar este texto en una historicidad. En el año 1985 el acompañamiento terapéutico comenzaba a emerger, y era necesaria una diferenciación, ¿sí? Y lo diferencian como un trabajo específicamente asistencial. El concepto de asistencia también se va a ir modificando. El concepto de asistencia a lo largo de la historia se va modificando, va tomando una trascendencia diferente, ¿sí? No habla de ese concepto de asistencialismo en tanto y en cuanto
el cuidador domiciliario, asistencialismo con respecto al cuerpo, sino una asistencia diferenciada. Habla este concepto que yo les decía de asistencia. Recuerden también la historicidad, y también esto es un poco la contextualización del texto. Dice una asistencia en crisis, y pudiendo partir específicamente de una base de diagnóstico. Ustedes van a ver acá que sitúan el acompañamiento terapéutico específicamente en un contexto previo a la idea de la Ley Nacional de Salud Mental, o sea, del trabajo de salud mental específicamente en trabajos de diagnóstico, ¿sí? En trabajos de la fase diagnóstica, dicen ellos. O sea, hablan de un concepto biologicista del acompañamiento terapéutico, trabajando con patologías. Van a ver, vamos a tratar de ir situando el acompañamiento terapéutico, corriéndose un poco del concepto de patológico, sino más de contexto de vulnerabilidad. Hablan de la función del acompañante terapéutico, describen 8 funciones. Es importantísimo saber estas 8 funciones porque nos sirven para situar temporalmente el trabajo del acompañante terapéutico, ¿sí? Hay una función, que es la 3, que hablan de prestar el yo, es una función, y acá pongo controvertida. ¿Por qué? Porque, e insisto con esto, en el año 1985 no existía el concepto de salud mental, y si podemos pensar el concepto de prestar el yo, habla de un modelo identificatorio, o sea, de un modelo de prestar el yo, el acompañante terapéutico, en tanto que concepto de persona sana, prestarse como modelo identificatorio el concepto de persona enferma. Se puede pensar desde ahí, y de ahí viene muchas veces la controversia, ¿sí? Bueno, esto que dice las funciones nos ayudan a armar los planes de trabajo. Porque nosotros podemos describir un plan de trabajo, o podemos armar un plan de trabajo describiendo perfectamente estas 8 funciones. Y nos puede servir a nosotros como un modelo de plan de trabajo, definitivamente. Habla también de las condiciones para ser acompañante terapéutico. Y hay puntuaciones en esto, si bien es controversial, pero hay puntuaciones que son importantes. Cuando hablan de condiciones, específicamente lo que se puede llegar a leer, ustedes pueden tomar otra lectura, pueden tener otro concepto, pero hablan de un concepto ético del acompañamiento terapéutico. Cuando hablan de condiciones, hablan de modalidades éticas del acompañamiento terapéutico. Fíjese que habla de una madurez para compartir con el equipo. ¿Por qué? Porque muchas veces se presenta la disyuntiva entre el derecho a la privacidad que se tiene, esa relación ante-paciente. Bueno, no. Hay contextos que tienen que ser transmitidos, y hay que tener una cierta madurez para la transmisión de esos conceptos, ¿sí? Habla de un pasaje permanente de la teoría a la práctica. ¿Esto qué quiere decir? No hablan ni más ni menos que concepto ético de la formación continua. Fíjense que este libro es del año 1985, anteriormente hablábamos de algunas definiciones y contextualizaciones que la historia lo han ido revirtiendo o han ido modificando, y es necesaria la formación continua para estar en un continuo pasaje de la teoría a la práctica, del estudio a la práctica. Es fundamental. La capacidad de empatía, bueno, es una condición que a veces parece obvia, pero en el campo clínico no se ve mucho, ¿no? Esa capacidad de la empatía. ¿Y esto qué quiere decir? Me ha pasado de hablar con un médico, me dice, necesito un acompañante terapéutico, pero que no sean como los anteriores, que de 15 que me recomendaste, 10 dejaron los casos a mitad de camino sin avisarle a la familia. Y eso es una falta de capacidad de empatía, que en definitiva es un detrimento de la ética del acompañamiento terapéutico, ¿sí? Podemos tomar un caso hoy por idioma que nos pagan 252 pesos la hora, y la semana que viene nos va a llamar un colega diciendo, che, tengo un caso de acompañamiento terapéutico por Swiss Médica que paga 452 pesos. Ahí es donde comienza a regir la ética, ¿sí? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo encuadramos? ¿Qué definiciones vamos a tomar? ¿Qué decisiones vamos a tomar con respecto a eso? Si nuestro trabajo es un concepto meramente económico, o nuestro trabajo es una remuneración económica por el trabajo que realizamos. Y si es por el trabajo que realizamos, hay un concepto absolutamente ético, ¿sí? Que falta bastante en estos tiempos.
Y nombra algunas contraindicaciones, dice, para realizar esta tarea, habla de una especie de estar en duelo, cuestiones que son bastante elementales, pero sirven al momento de la toma de decisiones, que son importantes, son importantes. No sé si va a ser un tema de examen, pero sí es importante poder leerlos y poder tenerlas en cuenta. ¿Sí? Otro de los textos fundamentales que tenemos en prácticas es la resolución 782/13, que habla de acompañante asistente externo. ¿Sí? Yo acá numeré algunos aspectos a tener en cuenta simplemente, que es lo que vamos a evaluar, posiblemente evaluemos en el examen. Bueno, obviamente la resolución 782 permite nuestro ingreso a las escuelas, describe qué requisitos necesita el acompañante terapéutico para ingresar a la escuela, requisitos absolutamente burocráticos, como seguros, como ser supervisado, ¿sí? Y la formación que debemos tener. Y malinterpreta la función del acompañante terapéutico porque en un momento dice que debemos ser supervisados por un profesional que esté inscrito en el Registro Nacional de Prestadores. O sea, automáticamente y de plano deja por fuera al acompañante terapéutico como supervisor de acompañante terapéutico, ¿sí? Sin decirlo, intuimos que para la resolución 782 o para el Ministerio de Educación, los acompañantes terapéuticos no estamos capacitados para supervisar nuestra propia función, cosa que es complejo, ¿sí? Y para pensarlo. También les adjunté un cuadernillo de prácticas, ¿sí? Es necesario hacer algunas aclaraciones con respecto a este cuadernillo, ¿sí? Ustedes van a ver que tiene citas bibliográficas, tiene algunas cuestiones, pero también tiene puntualizaciones que sirven específicamente como una herramienta para reforzar saberes, ¿sí? Nos puede ayudar para estructurar planes de trabajo, algunas cuestiones que a nosotros nos sirva para enumerar como qué es una entrevista y otras cuestiones fundamentales, como por ejemplo la lectura de los textos. Hay veces que estos textos, como yo les decía, Curas de Mauro y Resnick, hablan de rol y función en un tiempo que después, si releemos un poco estos cuadernillos, nos ubica espacio-temporalmente los conceptos de rol y función, ¿sí? Es una guía, simplemente es una guía que les puede ayudar a ustedes para pensar los textos, nada más. ¿Sí? Fíjense que en el cuadernillo de práctica yo pongo o diferencio, hago una diferencia entre los tipos de demanda. Necesario es que ningún libro tiene esta diferenciación en tanto en cuanto los libros, e insisto con esto, son escritos por psicólogos, psicoanalistas. Por lo tanto, para ellos las demandas siempre parten de un solo lugar. En el campo clínico, ustedes van a ver, y con la experiencia en el campo clínico, me he dado cuenta que no hay una sola demanda. Y ahí las diferencias. Y hay veces que nos llama la familia. No por derivación de ningún médico ni nada, sino simplemente se encuentra con otra mamá en la plaza, mirá qué bien que anda tu hijo, sí, hace un tiempo tiene un acompañante terapéutico, ¿cómo es eso? Bueno, habla con Vladimiro, o habla con tal, y te llaman directamente para un acompañante terapéutico. Entonces nosotros tenemos la necesidad, la obligación de convertir esa demanda en un concepto clínico, en un concepto interdisciplinario, ¿sí? Y tenemos que saber cómo hacerlo. El encuadre es fundamental, esto que yo les decía, encuadrar nuestra función y nuestro rol no va a dar lugar a demasiadas equivocaciones. Sí va a haber equivocaciones, y sí va a haber demandas fuera de lugar, pero esas demandas es distinto reencuadrar o encuadrar una demanda sobre el paso del acompañamiento terapéutico, que es mucho más difícil. Porque el acompañamiento terapéutico, insisto con esto, trabaja en un contexto cotidiano, en un contexto de establecimiento del vínculo, y el reencuadre sistemático por un mal encuadre o por un no encuadre va esmerilando un poco esa relación. Es mejor decir, ¿te acordás que esto ya lo hablamos? O decir, no, esto yo no lo hago por esto, por esto y por esto. Muchas veces nosotros tenemos que tener en cuenta qué es lo que vamos a encuadrar. Por eso está bueno el texto de Curas de Mauro y Resnick, que nos ayuda un poco a estructurar el encuadre, ¿sí? Si bien el encuadre no es un concepto estructurado, sino el encuadre es un concepto específico del acompañamiento terapéutico en el caso por caso. Me interesa muchísimo este concepto de vulnerabilidad que planteo en el cuadernillo. No hay muchos
muchos textos que hablan de vulnerabilidad y mucho menos de resiliencia. Son espacios que nos permiten pensar el acompañamiento terapéutico desde otro lugar. El concepto de vulnerabilidad como concepto de trabajo, de cuestión que puede ser individual o colectiva, o por lo tanto el acompañamiento terapéutico puede ser un trabajo uno a uno o un trabajo en grupo, y ahí lo explico y explico por qué. Es interesante el concepto de resiliencia como construcción, ¿sí? La resiliencia como construcción de a dos. Creo que ese concepto describe específicamente el acompañamiento terapéutico. Me interesa mucho que puedan pensarlos desde ese lugar. Gustavo Rossi, también hay algunas ideas del capítulo 7 que me interesan muchísimo que ustedes sepan de Gustavo Rossi acerca del trabajo con niños. Él habla específicamente de los espacios desde donde se solicita el acompañamiento terapéutico, pero trabajando específicamente en niñez. Hay espacios institucionales, espacios individuales. Es interesantísimo que podamos verlos desde este lugar, y me gusta mucho la mirada que hace el licenciado Rossi con respecto a esto. Puede ser una pregunta también de parcial. Habla de la historia de la niñez. No creo que esto sea una pregunta de parcial, pero sí necesitamos ubicarnos históricamente para pensar con quiénes estamos trabajando. Cómo ha venido un desarrollo histórico del concepto de niñez es interesantísimo. Esto, más que un punto, es una recomendación de lectura. Y el juego como papel fundamental en el trabajo con niños y adolescencia, esto sí es interesante que lo puedan poner, que lo puedan pensar y que lo puedan utilizar, porque el juego, el concepto lúdico del acompañamiento terapéutico en la niñez es fundamental. Para mí es una herramienta inequívoca para el trabajo con el acompañamiento terapéutico. Y después habla de relaciones, ¿no? El AT terapeuta, el AT familia, describe ese tipo de relación que también es interesante que podamos saberlo porque nos ayuda a pensar de antemano los caminos que vamos a recorrer. Si bien no es algo efectivo, digamos, esta mirada de pensar de antemano, pero sí nos puede ayudar a nosotros para saber dónde nos vamos a meter cuando vamos a trabajar con niños. Por último, yo les agregué que me pareció fundamental, sobre todo esto de, llaman por teléfono, profe, la obra social no me quiere cubrir. Bueno, es fundamental saber esto. Los conceptos que están en cada ley son fundamentales y son bien diferenciados. La ley de obra social y la ley de prepaga. ¿Sí? La ley de obra social le pertenece por lo general a las obras sociales. Ustedes saben que el sistema de salud de la República Argentina es tripartito, que tiene que ver con el sistema público, el sistema privado y el sistema intermedio, que tiene que ver con el de seguro social. Hay leyes que atraviesan la cobertura de cada uno de esos sistemas, y hay que tener en cuenta que ninguna obra social tiene el poder de policía de decir esto lo cubro, esto no lo cubro. Las obras sociales están para asegurar el derecho de sus afiliados, ¿sí? ¿Cuáles son los derechos? Esos derechos están propuestos en leyes. Por ejemplo, pensemos en algo en la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Uno de los derechos del niño es el acceso a la educación. Otro de los derechos del niño es el acceso a la salud. Cuando se niega la incorporación de un acompañante terapéutico por cobertura de la obra social a una escuela, la obra social dice no cubrimos acompañamiento terapéutico en la escuela, tiene que ser psicólogo o psicopedagogo, lo que están negando es el acceso a la salud y el acceso a la educación de ese niño, ¿sí? Y a su vez están negando un derecho universal que tiene que ver con la ley de salud mental, ¿sí? Capítulo 5, artículo 12, lo van a ver más adelante, que tiene que ver con la negativa de la presencia de un acompañante terapéutico. O sea, las obras sociales no pueden negarse. O sea que el Estado ha firmado antes acuerdos para que esos derechos sean cumplidos, y la forma que tiene el Estado de velar esos derechos es a través de las obras sociales. La cobertura, la forma que tiene el Estado de que a las personas les llegue ese derecho es por medio de estos tres tipos de cobertura social en salud, ¿sí? Entonces las obras sociales no pueden decir no lo cubro, ni tampoco pueden desconocer la figura del acompañante terapéutico, por más que no tengamos ley, porque la figura del acompañante terapéutico está reconocida en la Ley Nacional de Salud Mental.
Espero que les haya interesado, que les haya servido. Yo creo que necesitamos estar más en contacto. Y cualquier duda que ustedes tengan me lo hacen saber. ¿Sí? Espero que les haya servido.